Es un nuevo tiempo, estamos empezando algo nuevo, así que les voy a invitar a que se pongan de pie. Es el tiempo de alabarle al Señor. Vamos a cantar con todo. Y a ti que nos estás mirando desde el otro lado del mundo, posiblemente, queremos darte la bienvenida. Gracias por conectarte con nosotros y que tú nos acompañes también a cantar junto con la iglesia. Es mejor estar en la casa de Dios que estar lejos de Él, dice su palabra. Amén. Vamos a cantar entonces, Señor, en ti todo es posible. En ti todo es posible, cántalo. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, vamos allá. Quiero que levantemos nuestras voces y cantemos esto. Voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Vamos, tiempo de cantarle a Él. Voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento. ¿Cuántos pueden decir esto? Yo sé que aquí conmigo estás. Sí, Señor. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Quiero que me acompañen a decir esto. Creo en ti. ¿Cuántos creen en el Señor? Decláralo conmigo. Creo en ti, no los escucho. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Creo en ti, Cristo. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, dilo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Es por eso que estamos acá alabándole al Señor, aun cuando pase todo esto. Amén. Bienvenidos, muy bienvenidos. Pueden tomar el asiento. Bueno, no se puede tomar el asiento, pero pueden sentarse, por favor. Gracias y bienvenidos una vez más.
Qué gozo es ver a todos y les felicito por haberse levantado temprano en el domingo en la mañana para estar juntos aquí, ¿verdad? Les voy a pedir que me ayuden y cuando los mujeres les piden que se sienten en sus lugares, por favor, lo más a la esquina posible. Apriétense con los que han venido para que todos estén cómodos y nadie esté incómodo de que esa persona, esa familia está muy cerca a mí, ahí vamos a tener que llamar a la seguridad y después van a tener que venir y los van a sacar, etcétera. Los van a no solamente poner máscaras, pero no los van a poner en cosas. Pero bienvenidos una vez más y nos ayudan por favor con eso, con las máscaras. Si es que van a usar el baño, solo 2 personas a la vez en el baño, por favor. También cuiden que sus hijos estén bien. Las otras partes del edificio están cerrados, así que no hay necesidad de ir tampoco a ningún otro lugar. Pero como ven, todos estamos bien, amén. Y si nos estás visitando por primera vez o si nos estás viendo de otro lugar, no estás aquí, pero nos estás viendo por primera vez, gracias por estar con nosotros en esta hora y ojalá primero el Señor nos podamos encontrar en persona, saludarnos cuando todo esto ya pase, ¿verdad? Tenemos algunos anuncios solo para que sepan lo que está pasando en la iglesia. El próximo viernes es noche de película, movie night para el grupo de jóvenes. Va a ser afuera, entonces hay mucho campo para tener esa distancia. Van a estar en grupos con bastante campo. Ahí va a haber comida, va a haber un montón de sanitizer ahí. Creo que Daniel los va a duchar con power wash antes que entren. Entonces todos van a estar bien, pero les invito que se apunten, que vengan, hablen con Daniel o con el grupo cuando puedan, pero es este viernes a las 6, 3 de julio a las 6, y eso va a ser afuera. Y después el 10 de julio viene un paseo a las canoas en grupo también. Todo va a estar bien. Las compañías que hacen las canoas ya están abiertas y también están dando ese servicio. Pueden ver en línea lo que va a pasar, pueden comunicarse con Daniel para todos los detalles, pero eso es para el grupo de jóvenes. Les animo durante la semana, si no se han estado conectando en su grupo pequeño, por favor háganlo. La razón que estamos pudiendo seguir es por los grupos pequeños. También si pueden conectarse con el pastor en las noches, también hagan todo el esfuerzo para mantenerse conectados. Amén. Eso es lo que nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces ya estamos aquí y desde hoy cada domingo vamos a estarnos reuniendo, ojalá a esta hora por muy largo tiempo, ¿verdad? Por muy largo tiempo. Entonces no se olviden de conectarse en la página, en la aplicación para ver otra vez el servicio y también estar con nosotros cuando se transmite. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor, y continuamos este tiempo de adoración? Alabemos entonces al Señor. Ya se conocen esta canción, así es que vamos a cantarlo con gozo. Vamos ahí.
encuentro en ti toda victoria, Señor Jesús. Encuentro en ti necesidades, deseos también. Encuentro en ti toda victoria, Señor Jesús. Encuentro en ti. Oh, 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 oh. 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 Amén, alábale al Señor ahí donde estás. Pueden sentarse, por favor. Solo una. Sí. Buenas tardes. Oigan, debería ser rarísimo predicar con ustedes con la boca tapada. Qué cosa más extraña, pero bueno, voy a tratar, porque no sé si están serios, no sé si están comiendo chicle, ¿sí? No sé que están entre dientes hablando, no sé, pero voy a intentarlo con todo lo que pueda. Así que bienvenidos, gracias a todos los que están en casa viendo y espero que estén cómodos en su casa. Nosotros estamos aquí felices de la vida, ¿cierto? Es un gozo estar en familia otra vez y volver a la casa de Dios para alabar su nombre. Y cada canción que hemos cantado se refiere un poco prácticamente a lo que vamos a estar hablando. Estamos hablando hoy de estar no ansioso por nada, ansiosos por nada. Y el título de hoy es Depende de cómo lo veas, depende de cómo lo veas. ¿Están listos para escuchar la palabra? Sí. Pero déjenme ver una sonrisa, nada. ¿Qué? Solo vuélvase y hágale así el que está a la par, a los que están al lado suyo, porque quizás usted no los ha visto, pero ellos sí. No le puedo dar la mano, pero por lo menos los puedo saludar. Y hágale así. Esto significa que usted está alegre, ¿verdad? Que no hay manera de hacerlo de otra manera. Pero gracias. Esta pandemia ha sido, yo creo que para todos, por lo menos para mí ha sido una bendición, ha sido un tiempo para crecer, un tiempo para trabajar más que nunca, la verdad, cambiar cualquier cantidad de situaciones, cosas que jamás habíamos hecho, las estamos haciendo. Sigo aprendiendo, para algunas iglesias, decía un hombre que escuchaba, si usted lo que está esperando es volver a reunirse físicamente, ya perdió el caso. Porque, como verán, todavía hay mucho temor. Cualquier cantidad de miedo hay ahí. Y voy a decir que muy fundado, pero es temor al final y de cuentas. Sin embargo, yo no puedo parar solo pensando en que vamos a seguir aquí reuniéndonos y quién sabe cuánto va a tardar para que otra vez la gente vuelva. Yo no sé cuánto va a pasar eso, pero sí estoy pensando ya en todo lo que vamos a hacer para seguir anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo y por supuesto pastoreando a niños, jóvenes, adultos y ancianos, aunque sea a la distancia. Así que estén orando por mí y por el equipo de tanta gente que gracias a Dios me ha estado acompañando en toda esta guerra. Yo sé, hay mucha presión a veces en los pastores porque a veces la gente piensa que los pastores somos perfectos. Tenemos la vida perfecta, tenemos la familia perfecta y eso está muy lejos de ser cierto, porque perfecto solamente el Señor, realmente así es. Sí, y estos meses han sido de mucha presión, muchísima presión. No me estoy quejando, no estoy diciendo, hoy qué feo, no, pero sí tengo que ser real, ha sido mucho estrés, ha sido mucha presión y le doy gracias a Dios también por eso. Y gracias porque puedo hablar con ustedes así, sinceramente, porque hay muchos pastores que no pueden decir eso porque van a decir, ay, se les cae ya aquella aura de santidad que tenían. No, todo lo contrario. Yo creo que cuando yo digo esto, ustedes aprenden a querer más a su pastor y a amar más a su pastor, porque ven exactamente como uno de ustedes. Somos gente de carne y hueso como ustedes. Ahora, hablando de la ansiedad, es un tema muy grande. Yo no soy un experto en este tema, pero sí estoy hablando de la ansiedad desde el punto de vista espiritual. No voy a estar hablando de la parte física, de la parte a veces química o de situaciones, porque existe todo eso. Sin embargo, yo estoy hablando de la parte espiritual. Y vamos a estar, si trajo su Biblia, no sé cuántos todavía traen Biblia a la iglesia, pero si la trajo, hay un pasaje que es el que vamos a estar estudiando que está en Filipenses, el capítulo 4. Si no la trajo, no se preocupe, siempre los pongo ahí en la pantalla, pero hay gente que le gusta ir a la Biblia para subrayar y hacer anotaciones, como la mayoría de ustedes, que siempre vienen listos para tomar notas. Pero es bueno
que tomen notas de vez en cuando ahí con lo que estamos tratando de predicar. Y hay una cosa que depende de cómo lo veas, lo resumo en una palabra en español o en inglés, es la misma, casi igual, es perspectiva. Digan todos perspectiva. No les entendí, ¿qué será? Perspectiva. Y todo cambia en la vida de acuerdo a como usted lo vea. De hecho, viene de una palabra latina o en latín que es mirar a través de. Mirar a través de. Les voy a poner un ejemplo muy clásico en el caso de la vida de Pablo. La perspectiva de la vida de Pablo era: voy a ir a agarrar cristianos y los voy a entregar para que los maten. Esa era la perspectiva de vida de Pablo. Era tan celoso de su religión y de sus costumbres que él dijo: yo voy a encargarme de que todos esos que son enemigos de Jehová, porque así lo consideraba él, sean arrestados y muertos. Esa era la perspectiva de él, esa era la misión de él. Para él era eso su vida. Jesús lo encuentra camino a Damasco y por solo ese encuentro toda la perspectiva de él cambió. Ahora él se convirtió en uno de esos que supuestamente eran enemigos de Jehová, y ahora él andaba buscando gente para que sean liberados del pecado y del yugo de la ley y del pecado. Entonces, toda su perspectiva cambió con un solo encuentro. Su manera de ver la vida cambió completamente en un solo momento en su vida. Y lo que estoy tratando de hacer es que este pasaje, a través de la ayuda del Espíritu Santo y sus oraciones, nos guíe a través de estos 4 mensajes que estoy tratando de predicar. La misión más grande después de Pablo, cuando cambia su perspectiva, era llegar a Roma. Era lo más grande. Usted ha leído, él quería ir a Roma, estaba deseando llegar a Roma. Y yo creo que era porque llegar a Roma significaba llegar donde había gente de mucha influencia. Se congregaba cualquier cantidad de naciones ahí mismo. Era una ciudad de comercio, política, militar, había de todo, prácticamente como si hubiera venido a Virginia prácticamente, ¿no? Donde había de todo y para todos. Y él dijo: si llego a Roma, podré ganar a un montón de gente y esa gente va a ir por todo lado del mundo a anunciar la palabra del Señor Jesucristo. Toda su perspectiva cambió hacia eso. Ahora, Pablo llegó a Roma, sí, pero no llegó como él quería. Él llegó como un preso. Un preso. Iba a estar por semanas, meses, años metido en una casa pagada por las ofrendas de las iglesias, la ofrenda misionera. Un hombre amado por las iglesias, por lo que Dios había hecho a través de él, en la vida de muchísimos, de miles, me imagino. Entonces estaba en esa cárcel con soldados encadenado a él día y noche, día y noche. Y entonces aquel momento donde él había esperado llegar a Roma para anunciar el evangelio libremente, se convirtió en un momento en estar encadenado a 2 soldados diariamente, cambiándolo durante el día esos 2 hombres por muchísimo tiempo. Y su situación era completamente la que jamás esperó. Y estando allí en esa casa, atado o encadenado a esos soldados, él escribe el versículo que van a ver ahorita en este momento, que es Filipenses capítulo 4, el versículo 4. Quiero que lo leamos juntos. Dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Si no sabe qué es regocíjense, lo voy a poner en un español más claro. Alégrense en el Señor. Otra vez lo voy a decir, alégrense. Esto es como cuando estamos con los hijos, sobre todo las mamás, ¿no? A las mamás les encanta repetirlo todo. Y a veces la mamá le dice al hijo: recoja tal cosa, y los hijos dicen: ¿qué? Y la mamá repite, pero sí escucharon, se están haciendo los tontos nada más. Pero sí escucharon, ¿qué? ¿What? Y la mamá dice: que recoja, más fuerte, ¿no? Y esto es lo que Pablo está tratando de hacer en este momento. Alégrense en el Señor. Y por si no me escucharon, les voy a decir otra vez: alégrense en el Señor. Ahora, es difícil como está escribiéndolo en este momento, porque para mí es un verso asombroso, increíble, y creo que tendríamos que ponerlo en un imán en todas las refrigeradoras de la casa, llevarlo en el carro y quizás en algunos ponérselo en la frente y recordar cada vez que se vea al espejo: alégrese,
Alégrese en el Señor. Otra vez te digo, regocíjate, alégrate en el Señor. Es un verso poderoso. Cada vez que usted ponga una felicitación, cumpleaños o lo que sea, ponga este versículo. Alégrese en el Señor siempre. Ahora, a mí me caen re gordo y me caen re mal la gente. Cuando yo me siento mal, que me diga, pastor, por la Biblia dice que regocíjese. Yo no sé si a usted le ha pasado. Solo imagínese esta escena. Salir de la 66 a la 495 en 102 grados Fahrenheit. O sea, 40 grados centígrados. Y se le estalló a usted la llanta. Y ahí está usted en aquel calor, quizás algunos, yo creo que ya nadie hizo corbata acá, pero pongámoslo que está con corbata. Y aquel sol y usted está empapado en sudor y tratando, y los carros pasando a toda velocidad y usted con aquel miedo, pero usted está cambiándola y sudando y de repente pasa un hermano y le dice, regocíjese en el Señor. Pregunto, ¿cuántos de ustedes se regocijarían en esa situación? Regocíjese, no fregues, vení y me ayudas. Usted pensaría que lo hicieron para molestarlo, ¿cierto o no? Seamos honestos, ¿cuántos nos regocijaríamos si encontráramos que nuestros hijos están en drogas? O que nuestras hijas están tomando malas decisiones. O que el esposo está haciendo malos negocios. O que te encontraron una tremenda enfermedad. ¿Cuántos se gozarían en ese momento? Porque la Biblia dice, regocíjense, alégrense en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Ahora, es fácil decir, regocíjate cuando usted está alegre. ¿Cierto o no? Es fácil decirle a la gente, hermano, alégrese cuando usted está alegre. En uno de los mensajes que puse en mi muro, puse algo que creo que es con todo mi corazón. Es fácil decirle a la gente, tranquilo, todo está bien cuando usted está bien. Cuando usted está pudiendo pagar las cuentas, y está teniendo suficiente alimento en casa, es fácil decirle a los demás, tranquilo. Usted está tranquilo, entonces no importa, tranquilo. No se preocupe, y no hace nada, solo dice tranquilo, pero no hace nada por ellos. Es fácil. ¿Cuántos en situaciones difíciles podrían decir, yo me he gozado en el Señor? Te puedes alegrar cuando vas a la cama con aquella ansiedad en tu alma, que es real en tu vida, que no puedes salir, quisieras ni siquiera salir de la casa, o te da miedo el contacto con los demás y no sabes qué hacer, quizás hasta te enfermaste y te recuerdas este versículo que dice, hey, tienes que estar alegre siempre. Solo piensen lo que estoy hablando. Ahora, terminemos de leer todo el pasaje. Yo quiero que lo lean conmigo en voz alta para que se les grabe ahí. Filipenses 4, vuelve a decir, regocíjense, todos en voz alta, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está, y no de que Cristo viene, sino de que Él está cerca de nosotros. Pero el versículo que sigue dice, por nada estén preocupados, afanados, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Pablo está hablando de la ansiedad. No te preocupes por nada. En cada situación tienes que orar y dejar que Dios sea el que sepa qué es lo que está pasando en tu vida. No te afanes, no te preocupes, dale gracias a Dios y dile a Él cuál es el problema, cuál es la necesidad en tu vida. Porque el versículo que sigue dice, y la paz de Dios que trasciende, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y después nos dice en el versículo 8 y 9 del mismo capítulo que tenemos que aprender a pensar en lo correcto para tener una actitud diferente. Depende de cómo veas las cosas. ¿Cómo podría Pablo glorificarse cuando estaba encerrado? No podía salir a ningún lado. Andaba en pandemia, estaba peor que nosotros. Les decía que esta señora que estuvo cautiva por no sé cuánto tiempo, metida en un cuartito, o en medio, entre paredes, en la Segunda Guerra Mundial. Y esa es una mujer que escribió varios libros, el Corrie ten Boom. Si lo quieren leer, se lo recomiendo. Es excelente historia y es verdadera. Y ella decía,
¿cómo es posible que esta gente esté quejándose de que no pueden salir cuando sí pueden salir? Pueden ir a comprar. Yo tenía que estar allí sin poder salir, sin nada que comer en muchos días y ocasiones, teniendo que hacer mis necesidades donde podía. Y ninguno de nosotros está en esa situación. Sin embargo, el temor se ha apoderado de la gente. Y las noticias, Univisión, yo detesto Univisión. Es uno de los canales que más manipula la información. Y no solo eso, tienen 3 noticiarios, 3, uno tras de otro. Y cada vez que termina uno, empieza el otro, y los 3 dicen lo mismo, y los 3 lo único que hacen es meterlo a usted en temor, miedo. Y los cristianos no vivimos por temor, vivimos por fe. Pero nos dejamos influenciar por lo que está diciendo el mundo, no por mi fe en lo que Dios dice. ¿Cómo puedo alegrarme cuando no puedo salir? ¿Cómo podría Pablo alabar a Dios cuando ni siquiera podía hacer lo que más le gustaba, que era pararse así como estoy yo y predicar el evangelio? ¿Cómo puede acostarse tranquilo sabiendo que está prisionero, que quizás al siguiente día lo van a enjuiciar y va a morir? ¿Cómo puede estar diciendo ahí, regocíjate en el Señor siempre? Bueno, es que depende de cómo lo veas, todo depende de la perspectiva. Y cuando usted aprende a ver todo desde la perspectiva de alabanza, todo cambia en su vida. Así que hoy quiero trabajar con ustedes en cuanto a esto. La palabra, como les dije, en latín significa mirar a través de. Nosotros somos especiales para mirar solo lo que tenemos enfrente y no a través de. Un cristiano que ha aprendido a vivir por fe, vive pensando a través, no en. Se ve después de la colina, no subiendo nada más. Nosotros solo vemos cuando estamos subiendo. Nunca vemos lo que está después. Mi papá me enseñó algo muy sabio cuando trabajábamos en construcción y aquellos calores y aquellos trabajos durísimos. Los que trabajan en construcción saben del que estoy hablando. Y a veces yo estaba ya con la pala ahí diciendo, ay papá, si ya no aguanto. Y le dije, hijo, recuerde esto que le voy a decir. Cuanto más feo el trabajo, hágalo lo más rápido posible para terminar rápido. Y ya salió de eso. Hijo, aprenda. No mire el trabajo, mírelo cuando ya terminó. Y entonces lo va a hacer más rápido. Y aprendí eso, y eso es algo que la Biblia nos dice. Yo tengo que aprender a verme después de y no en medio de, para poder tener una perspectiva de alabanza. Pero ¿qué hubiera dicho usted en el caso de Pablo? Si hubiera estado usted en los zapatos de Pablo, ¿qué hubiera hecho usted? Bueno, yo creo que usted hubiera usado la versión de la Biblia VMP. La VMP, V de vaca, MP. No sé si la han escuchado, si alguno de ustedes la tiene, si la tiene me avisa porque no existe. Solo la puse por el sermón de hoy. Yo le llamo la VMP o VMP, la versión de mala perspectiva. Cada vez que estamos en una situación usamos la versión de mala perspectiva. Esto fue lo que Pablo hubiera dicho si hubiera visto la situación en la versión de mala perspectiva. Escuchen, ahora quiero que sepan, hermanos y hermanas mías, que lo que me pasó realmente apesta. Mi Dios me decepcionó, me falló. Estoy abrumado por la ansiedad, la depresión y la desesperanza están a mi lado todos los días. Y por el infierno por el que estoy pasando, nadie querría pasar. No vuelvo a ir al grupo pequeño y por tanto no vuelvo a la iglesia. Versión de mala perspectiva. ¿Estaba viendo Pablo de esa manera la vida? No, miremos su situación. ¿Era malo lo que le estaba pasando? Por supuesto, claro que sí era malo lo que estaba pasando. Nadie podría decir que estaba bien. Estaba mal lo que le estaba pasando. Pero se trata de perspectiva. ¿Cómo lo ves? Cambia todo en tu vida. Yo no quiero minimizar la situación de ninguno de ustedes, pero depende de cómo la veas, así será el resultado de lo que vayas a recibir. Siempre nos vamos a regocijar en el Señor si aprendemos a ver las cosas desde una perspectiva de alabanza. Ahora, ¿qué dice? Y ahí lo tienen en Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Lo puedes pasar, por favor, hijo mío? Gracias. Ahí lo tienen. Dice, quiero que sepan, hermanos. Escuche, este es Pablo diciendo a usted y a mí. Es como que Pablo está en aquella mesa escribiéndote a ti y a mí. Nos dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor ¿qué? Progreso del
evangelio. ¡Wow! Quiero que sepan que estas cadenas, este encierro más bien ha sido una bendición. Este encierro ha servido para que el evangelio más bien corra, para que el evangelio se predique más todavía. Noten la diferencia de ver las cosas y cómo las vemos. El versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Wow. Cuando Pablo menciona la guardia pretoriana, está hablando de lo más alto, del más alto nivel de soldados que tenía Roma en su ejército. Los más importantes, los mejor entrenados, estaban guardando al peligroso Pablo. Increíble. Y yo no sé cuántos de ellos, pero yo estoy seguro, segurísimo, que muchos de esos soldados estaban deseando volver a guardar a Pablo. Querían volver a escuchar a Pablo. Me acuerdo en Colombia, una vez que no me dejaban, no quisieron dejarme subir al avión, me vieron con cara de narcotraficante y entonces, venga señor, le vamos a hacer un rayos X. Estoy hablándoles de verdad. Eso fue. Yo estaba tranquilo, la verdad es que yo estaba tranquilo. Mi esposa es la que se puso un poquito nerviosa, lógico, ¿no? Pero ahí estaba yo con el policía a la par, bueno, el policía no, era gente del ejército. Y estaba el hombre ahí a la par mía haciéndome un cuestionario terrible y yo contestando todo como si nada. Yo realmente me da risa, pero eso es un problema, usted sabe. Un soldado y usted muerto de risa, esto está peligroso. Entonces me preguntaba, yo contestando. Y entonces al final me dijo: ¿y quién es usted? Le digo: Luis Salazar. Ajá, ¿y qué hace? Y le digo: soy maestro. Porque cuando digo pastor, inmediatamente ya se cierran. Entonces, soy maestro. ¿Y qué enseña? La Biblia. ¿Y cómo enseña la Biblia? Y ella le digo: bueno, voy a decirle algo, pero no se sienta mal, por favor, no me corte. Soy pastor. Usted es pastor. ¿Y cuándo? No es porque soy pastor, es porque soy perdonado por Jesús. Hablándole de Jesús y la salvación. Yo soy alguien por Cristo, le dije. Y esto me dijo él: no, yo soy alguien cuando ando este uniforme. Cuando yo ando sin este uniforme, yo no soy nadie. Y qué lindo fue poderle testificar de Jesucristo a este hombre, porque estaba tan necesitado de Jesús. Entonces aproveché una oportunidad que fue Dios para hablarle a un hombre que yo ni siquiera conocía y que nunca más lo volví a ver. Me tomaron los rayos X, vieron lo que desayuné y después me mandaron para el avión. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Se hubiera puesto nervioso? Depende de cómo lo veas. Cuando usted aprende a hacer lo que hizo Pablo, una perspectiva de alabanza, cuando usted puede mirar las cosas desde alabar a Dios, usted se siente diferente. Ve la vida diferente. Y yo sé, hay una cosa que yo sé en mi vida, que la Biblia dice: yo nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice la Escritura. Yo lo sé. Dios nunca me va a abandonar. La Biblia dice que ningún arma formada prosperará contra mí. Mi Dios está trabajando. Estaba trabajando antes de la pandemia, durante y después de ella. Porque ese es mi Dios. Y Pablo le dice: ¿saben? Estas cadenas han servido para que el evangelio progrese. Yo les pregunto, han sido 3 o 4 meses ya de este asunto. ¿Qué progreso ha tenido el evangelio en tu vida? ¿A cuánto les has hablado de Jesús en esta pandemia? ¿A cuánto les has compartido el evangelio en esta pandemia? ¿A quién has alcanzado con la palabra de Dios para que alguien escuche que hay un Jesús que salva y que da vida eterna? Porque la pandemia que estamos sufriendo no es la más terrible, la muerte es la más terrible. El pecado es el más terrible. Y alguien sin Jesús, con virus o sin virus, sin Jesús, va a ir al infierno. ¿A quién hemos hecho el esfuerzo por alcanzar con las palabras de Dios?
Porque si no hemos hecho nada, simplemente no ha servido de nada de progreso para el evangelio. ¿Saben? Yo soy muy idealista. A veces digo que soy un hombre de mucha fe, pero yo pensé que esta pandemia lo que iba a hacer era a levantar un pueblo celosísimo de Dios, un pueblo amantísimo de Dios, un pueblo que va a estar orando ahora sí como nunca, y un pueblo que iba a estar sirviendo y dando a Dios todo lo que pueda con tal de ver el evangelio progresar. Fue en mi mente, fue lo que yo pensé, pero Dios me ha revelado que no son muchos, son pocos, porque muchos son llamados, pero son pocos los que Dios escoge. Jesús no le enseñó a la multitud, solo le enseñó a 12. Y con esos 12 hoy tenemos el evangelio. Y le doy gracias a Dios por todos los creyentes en todo el mundo que han sido fieles al Señor y que han hecho su parte porque alguien conozca del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 16, quiero que entiendan, Pablo estaba en Roma, pero quiero que ahora vayamos a otra situación del mismo Pablo, en Hechos 16, y está aquí cuando a él, ya no vamos a leerlo, ¿no? Porque me parece que es interesante, está en Hechos 16, 22, ahí lo tienen, dice: la multitud se levantó a una contra ellos, contra Pablo y Silas, y los magistrados, ¿ok? Los superiores, los que mandaban en el pueblo, la ciudad, rasgándole las ropas, se las rompieron, ordenaron que los azotaran con varas. Les quitan la ropa, los golpean con varas. Y sabe, yo creo que muchos en esta pandemia los despojaron de su confianza en Dios. Y yo no sé, pero yo creo que muchos podrían decir lo mismo acá. Yo he visto a Dios más cerca que nunca en mi vida. Yo he visto a Dios y su bondad, su misericordia, su amor, su provisión como nunca en mi vida. O sea, esta pandemia ha sido una bendición en mi vida, porque he visto a Dios como nunca. He visto a muchos de ustedes amando y sirviendo a tanta gente, y eso ha llenado mi corazón. Pablo podría estar abatido, lleno de ansiedad, derrotado, en dudas. Hay algunos cristianos que están tratando de mantenerse en la fe. Hay cristianos que están, óigame, eso es lo más triste, hay creyentes que están mal, que se sienten mal, que como que ya están desfalleciendo en su fe, y en lugar de venir otra vez, se alejan. Y ustedes saben que un carbón fuera del fuego se apaga. Se apaga, tan simple como eso. El apóstol Pablo y Silas habían hecho todo bien, estaban predicando, estaban haciendo lo que Dios quería. Sin embargo, los políticos dijeron: péguenles, humíllenlos. Y así lo hicieron. Ahora, están golpeados, fueron arrojados en prisión. Quiero que visualicen esta escena. Están en prisión, quizás con la nariz rota, quizás una costilla rota. Sus espaldas están sangrando porque fueron varas. Veía en un noticiario, creo que fue en Perú, con indígenas más que todo, cómo a esta muchacha o señora que robó, les quitaron la blusa por detrás y le pegaron a dar con varas en frente de una multitud. Y me visualicé justamente en este momento. Pero a estos no le dieron como le estaban dando a esa señora, sin minimizar el golpe, pero a eso le dieron con toda el alma. Solo imagínense esta escena. Están realmente golpeados, están en el piso frío, llenos de moho, piso frío y duro. Están en el cepo, lo cual es que tenían sus manos aquí con madera acá y acá, por arriba y por abajo, y también con los pies, lo cual no podían acostarse. Solo imagínense esta escena. ¿Qué hubiera hecho usted en esta escena? ¿Cómo se hubiera sentido usted en esta escena? ¿Usted haría una noche de adoración como le hicieron ellos? ¿Quién de ustedes, después de que le dijeran, tienes cáncer, dirías, quiero que vengan a mi casa porque quiero tener un servicio de adoración a Dios? Quiero que vengan hoy a mi casa porque hoy me despidieron. Quiero que vengan a mi casa hoy porque perdí mi casa. Me tengo que ir de acá y quiero que adoremos a Dios juntos.
Quiero que adoremos porque mi esposa me ha dejado. Bueno, esa no es buen ejemplo. Pero si usted pensaba que estaba enamorada y ella de usted y ella lo deja o él lo deja, ¿cuántos dirían, vengan a mi casa? Mi esposa me ha dejado con mis hijos, mi esposo me ha dejado con mis hijos, vengan, quiero adorar a Dios. ¿Cuántos de ustedes harían una reunión de estas en su casa? ¿Qué tan malo podría hacer algo en tu vida para que tendrías que llegar a casa y decir, voy a llamar a un grupo de gente para que vengan y me ayuden a alabar a Dios por esto tan malo que me ha pasado? No sé, no entiendo. Esta situación es para mí fantástica, porque Pablo sí lo hizo, Silas sí lo hizo. Solo piensen en un problema más grande y que usted diga, voy a alabar a Dios porque esto sucedió. No sé para ustedes, yo no quiero minimizar la situación de ninguno de ustedes, pero sí tengo que hablar de la parte mía. Claro, hay que ver la imagen completa. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos todavía? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen salud todavía? ¿Cuántos todavía tienen por lo menos un rayito de fe? Porque con una sola, dice, semilla de mostaza, si tu fe fuera como eso, ¿podrías mover? Decirle a esa montaña, tírate al mar, y ella lo haría, ¿cierto? Solo imagínense lo que puede hacer la fe. Ahora, ¿cómo estos hombres golpeados, acusados falsamente, podían adorar a Dios en esta situación? Bueno, yo creo esto. Pablo quizás le pudo haber dicho a Silas, Silas, estamos mal, pero estamos vivos. No hemos muerto, Silas. No estás muerto. Y mientras estemos vivos, quiere decir que Dios no ha terminado con nosotros. Mientras estemos vivos, quiere decir que hay algo más que Dios quiere que usted y yo hagamos. Mientras estemos vivos, quiere decir que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, ha golpeado, sí ha sido difícil, pero estamos vivos. Esta semana murió mucha gente y no fue del virus. No fue del virus. Leía de este hombre que un gran escritor en su casa tomando café con su esposa, paro cardíaco, ¡pum!, murió. No fue el virus, simplemente murió. Usted está aquí. Usted está vivo. Dios todavía no ha terminado con usted. Si usted está vivo, Dios le está dando otra oportunidad. Por eso no es vivir bajo temor, sino por fe. Es fe lo que nos guía. No es temor a la pandemia. Sí, tengo cuidado, sí, me lavo las manos, pero ninguno de ustedes, escuchen, ninguno de ustedes ha sido alcanzado por el virus porque ustedes se han lavado las manos o porque han puesto el tapabocas o la social distance. Lo siento, ha sido Dios. Porque usted puede ser lo más cuidadoso posible y usted puede caer enfermo. Punto. ¿A quién voy a confiar entonces? Pablo confió en Dios y hizo una fiesta en aquella cárcel. Versículo 25 dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Noten, ellos no estaban, Pablo no le dijo a Silas, mira, echémonos una cancioncita, pero calladito porque luego nos vuelven a pegar. No, están leyendo bien, ¿verdad conmigo? Dice que los presos los escuchaban. Ellos no estaban susurrando, ellos estaban ahí. ¡Cuán grande es Él! Mi Dios, cuán bueno eres. Y todos escucharon a la medianoche. ¿Por qué a la medianoche? ¿Por qué no a las 9, Pablo? ¿Por qué esperaste hasta que todo el mundo estuviera durmiendo? La canción de esa gente levantó a todo el mundo. ¿Saben? Los guardias cometieron un gran error. El error de los guardias fue que no separaron a Pablo y a Silas. Los dejaron juntos. Y saben que el diablo lo que quiere es aislarte del pueblo de Dios. La pandemia ha sido usada por el diablo
para que las iglesias se desunan. Para que hoy se sientan y me estás viendo en casa, amén, Dios te bendiga. Pero las casas no son iglesia. Esta es la iglesia. Y el diablo está usando esta pandemia para que la gente se divida y muchos tristemente no volverán a la iglesia. Y otros volverán y no serán jamás los mismos. Se enfriaron. Su fe cayó. Es más difícil trabajar en contra de alguien cuando tienes a 2 o 3 a tu lado. Ya empezamos los grupos pequeños de manera física. Reuniones en casa con grupos pequeños. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Porque es importante estar juntos. Porque es importante vernos, hablarnos, orar juntos, cantar juntos, apoyarnos. Es importante. Ahora, quiero que noten esto. Oraban y cantaban himnos cuando estaban encerrados en la cárcel. Usted y yo cantamos cuando estamos fuera de la cárcel. ¿O no? Usted y yo cantamos cuando salimos del hospital. Ahí cantamos. Nosotros alabamos a Dios después de que pasó lo que pasó. Pero ellos estaban alabando a Dios en medio de lo que estaban pasando. En el problema, en el dolor. En otras palabras, Dios no los había liberado de la prisión. No habían provisto todavía nada milagroso. No había ningún milagro todavía. Sin embargo, ellos estaban cantando. Y esto me encanta. No estaban alabando a Dios en este momento por el qué, sino simplemente estaban alabando a Dios por quien Él es. No por el qué, sino por el quién es Dios. ¿Puedes poner la que sigue, por favor? Nosotros alabamos a Dios por el qué. Alabamos a Dios porque tenemos comida, porque tenemos salud, porque tenemos casa, porque tenemos trabajo, porque los hijos están bien, porque la esposa y el esposo están bien, porque los familiares allá al otro lado están bien. Pero no alabamos a Dios simplemente porque Él es Dios. Y cuando usted y yo aprendamos a ver a Dios y aprendamos a alabar a Dios solamente por quien es Él, es suficiente. Escúcheme, y lo dije esta semana y lo vuelvo a repetir. Si hoy estuviera yo viviendo debajo de un puente, pero teniendo a Dios en mi corazón, está bien. No importa. No importa si no tuviera carro, si no tuviera casa, si no tuviera nada. No importa, sabiendo que si muero voy al cielo, está bien. Y por eso voy a alabar a Dios. Porque Dios es bueno, porque Dios es mi Dios, porque Dios es real, porque Dios sigue estando vivo, porque Dios sigue sosteniéndome, porque Dios sigue ayudándome. Por eso voy a alabar a Dios. Por eso le soy fiel a Dios, por quien es Él, no por lo que hago, sino por quien es Él. ¿Habrá alguien aquí que pudiera ayudarme diciéndome yo también? Porque ustedes están más serios que burro en lancha. ¿Será que algunos de ustedes cuando algo les gusta, cuando algo les toca en su corazón pueden decir un aleluya, un alabado sea Dios o aplaudir y decir así es? Pero muchos solo están pasando la situación sin alabar a el Señor. Y esto fue una alabanza no para el qué, sino para el quién, para Él. Fue una alabanza antes de la provisión. Fue una alabanza por el carácter y la naturaleza y la bondad de Dios. Él estaba alabando a Dios. Él no estaba mirando las cadenas, no estaba mirando o sintiendo el dolor. Él solo estaba mirando a Dios. Y cuando usted mira a Dios, usted tiene ganas de alabarlo. Pero son muy pocos los que están mirando al Señor. Lo que estamos viendo es la pandemia. Ay, ¿cuándo se va a terminar este asunto? Ay, ¿cuándo? Ay, ¿cuándo? Ay, ¿cuándo? Ay, ¿cuándo? ¿Qué importa cuándo? ¿Cómo la vas a pasar? Es el asunto. En un momento, en medio de las alabanzas, Dios apareció. Noten esto. Dios apareció en medio de la alabanza. No antes, no después. En medio. El Señor va a sacudir la celda con un terremoto. Las puertas se van a abrir y sus cadenas iban a caer. ¿Por qué estoy diciendo esto ahora? Porque saber lo que Dios ha hecho, pero lo que Dios no hizo cuando Pablo estuvo en prisión en Roma, trae mucho más poder a este pasaje cuando Pablo dijo, regocíjate en el Señor. ¿Comprendes?
Pablo aprendió la lección. Él dijo, regocíjate en el Señor siempre. En la cárcel, en aquel cepo, en aquella oscuridad, en aquel frío, en aquella hambre, en aquel dolor. Ahora está en una casa junto a 2 soldados y él dice, regocíjate en el Señor siempre. Siempre es siempre. No importa la situación. Pablo conocía a Dios. Y por eso se podía alabar a Él con todo el corazón. Pablo sabía que Dios podía librarlo de la prisión como lo hizo aquel día. ¿Entienden esto? Pablo sabía que Dios podía hacer algo y sacarlo de esa prisión en Roma. Pero él no estaba pensando en que Dios lo sacara. Él estaba pensando en alabarlo a Él por quien es Él. Y nosotros queremos alabar a Dios por lo que queremos. Yo quiero una casa. Y si Dios me da la casa, yo voy a ser más fiel. ¡Mentira! Si tú no eres fiel ahora, ni con 2, ni con 10, ni con 100 casas serás fiel jamás. Si tú no eres fiel ahora que tuviste para comer y tuviste y Dios te dio dinero y no le diste a Dios nada, tú nunca serás fiel. Porque tú no amas al quién, amas el qué. Y Dios quiere que lo ames a Él. Para que cuando venga el qué, no importa si es poco o mucho, siempre seré fiel. Por Él. Por Él nada más. Este tipo de alabanza es mucho más grande que la alabanza que tú y yo tenemos. Y esto es lo que me golpeó, porque miren, mientras quería hacer este sermón, no me salía. Por la ansiedad, porque me atacó. Entonces tuve que hacer a un lado las notas y orar. Porque lo único que sentía era el peso de gente que no he vuelto a ver. Gente que llamo y no contestan, gente que texteo y no contestan. Luego el mensaje es claro, no me llame, no me texte. Duele, porque no los he vuelto a ver, no sé cómo estarán. No sé si han comido, no sé si han podido pagar sus cuentas. Me duele muchos cristianos que estaban nuevos y ahora están en esto y lastimosamente la situación se los ha tragado. Me duele, me pesa, no sé a ustedes, pero a mí sí. Pienso en el temor de muchos hombres y mujeres que están allá afuera de esta iglesia y de la otra iglesia que por ese temor dicen mejor no, pero sí van a trabajar, sí van a compras y en lugares mucho más peligrosos que una iglesia. Y me pesa y me duele. Pienso en muchos cristianos que están paralizados por esta situación. Pienso en los que han tenido para comer, pagar sus cuentas, pero no le han dado a Dios ni un penny. Has tenido, Dios te ha dado y tú no has ofrendado. Y vas a disfrutar de lo que otros han estado sacrificando para seguir sosteniendo la iglesia. Y pienso en muchos creyentes que tienen años de ser creyentes y no son fieles. Y me pesa. Me pesa en el corazón, hermanos. Y eso me causa ansiedad. Porque no entiendo cómo creyentes de años no le dan a Dios lo que es de Dios, pero se llaman cristianos. Y dicen que lo aman. Lo siento, la Biblia enseña que tu ofrenda es una expresión de tu amor a Él. Y a Dios no le das solamente de vez en cuando. Tú le das cada vez que te pagan. Cada vez que recibes, tú le das a Dios. ¿Sabes qué? Porque tú amas el quién, no el qué. Por eso le doy a Dios, por quién es Él. Es que Dios se merece todo lo que yo gano, porque es de Él me lo da. Mi tiempo, mi vida, mis talentos, todo es de Él. ¿Ustedes creen que uno no sufre de ansiedad? Sí, uno sufre de ansiedad. Sufro porque lastimosamente no sé cuál será el futuro de la iglesia y de muchos cristianos y de este nuevo normal, sin saber qué será y qué tal vez podría pasar esto. También lo pienso, hermanos. Y es cuando Dios me dice, Luis, este pasaje es para ti. Regocíjate. Regocíjate. Alábame. La iglesia es mía, no es tuya. Yo soy el Dios de ellos, no eres tú. Simple como eso. Cuenta. Eso Dios me lo ha dicho claramente. Aprende a contar con los que son fieles y déjame que yo los use. Los que no son, hazlos a un lado. Tan simple como eso. Ámalos, ora por ellos, pero hazlos a un lado. No te cargues más con ellos. Déjame que yo sea el que los cargue. Y Dios me ha liberado de la ansiedad. Porque en ese momento empecé a alabar al Señor. Y en ese momento Dios me liberó.
y le dije a Dios, Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres fiel. Dios, tú siempre me rescatas. Dios, tú siempre vienes en el momento adecuado. Dios, tú has provisto. Yo no sé ustedes, pero para mí este tiempo ha sido la bendición más grande de ver cómo Dios ha provisto de una y otra y de mil maneras. Y entonces con muchas más ganas sirvo a Dios. No por el qué, es por quien Él ha sido conmigo. ¿Comprenden eso, iglesia? ¿Comprende que me estás viendo usted ahí? ¿Me entiendes? Porque este mensaje es para ti. Regocíjate en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocíjate. Aprende a alabar a el Señor. Ahora entiendo el propósito relacionado con el dolor. Dios quiere que el dolor haga un trabajo en mí. ¿Cuál? Alaba a Dios. Si mañana me van a decir que voy a morir dentro de un mes, ¿podrías alabar a Dios? Leímos que mientras cantaban a medianoche, los presos los escuchaban. Pablo estaba orando, Pablo estaba cantando. El versículo 26 dice, y termino, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron, escuchen, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza de dos liberó a todos. ¿Comprenden? La alabanza de dos, la fidelidad de Dios de dos nada más. Soltó las puertas de todos, las cadenas de todos fueron soltados. Cristo hizo una obra ese día. Dos de ustedes que alaben a Dios en medio del dolor, Dios salvará gente, Dios transformará gente y Dios llenará tus necesidades y las necesidades de los que te rodean. Pero para eso necesitas hacer lo que estaban haciendo ellos. Antes del milagro ya estaban alabando al Señor por quien es Él. No queremos ver más gente llegando a los pies de Jesús. Yo sí quiero. Yo necesito ver gente viniendo a Jesús. Pero para eso necesitamos una iglesia que alabe a Dios ahora. No cuando estamos bien, sino ahora que estamos en prueba. Y Dios quiere ver creyentes fieles. No que hablen, sino que se vea, para que Dios suelte y libere a muchos otros. ¿Se imagina lo que hace una actitud de alabanza y de oración en la vida de los hijos? En la vida de una esposa, en la vida de un esposo, cuando hay alguien en la casa que está alabando a Dios a pesar de que está re mal. Cuando a pesar de que todo está encima, que no alcanza y usted está con un espíritu de adoración y la gente dice, pero ¿cómo va a ser? Haga algo. Si estoy haciendo algo, estoy adorando a mi Padre. Porque este no es mi final, todavía estoy vivo. No, lo siento, Dios sigue escribiendo la historia de mi vida. Mientras esté vivo, Dios sigue escribiendo la historia de mi vida. Solo imagínense a Pablo diciéndole a Silas a medianoche, ya Silas dormido, porque se acostaba con las gallinas, me imagino, como muchos de ustedes, yo no. Y simplemente le dijo, hey, no puede tocarlo, está aquí y está aquí. Entonces está, Silas, ¿estás dormido? Bueno, ya no. Y le dice, ¿sabes qué, Silas? ¿Qué, Pablo? No estamos muertos. La pasamos otra vez. Otra vez estamos vivos. Dios nos permitió otra vez vivir. ¿Qué te parece si cantamos una canción? ¿Qué te parece si ahorita alabamos a Dios, Silas? Porque Él ha sido bueno con nosotros. Sí, esto duele, esto es difícil, pero estamos vivos. Usted y yo estamos vivos hoy. ¿No te gustaría alabar a Dios? ¿No te gustaría alabar al Señor? Porque solamente por decir estoy vivo. Y tiembla la tierra. Y se abren las puertas. Se sueltan las cadenas. En medio de las alabanzas, en medio de las alabanzas, en medio de las alabanzas de su pueblo, ellos descubrieron que la clave de su milagro era el sonido de sus alabanzas. Nosotros lo que hacemos es quejarnos, llorar, pero no alabamos. Pablo dijo, no, vamos a alabar
al Señor. Yo quiero que alabemos a Dios, hermanos. Entonces vamos a cantar una canción. Y ustedes la conocen. Y a veces vamos a estar quizás en el mar más profundo de las preocupaciones, del dolor, de las necesidades. Pero recordemos que en medio de todo eso, Dios es Dios. Dios sigue siendo Dios. Así que, ¿qué les parece si se ponen de pie conmigo? Y en medio de la alabanza al Señor, ¿por qué no levantas tus manos y le dices al Señor, Señor, tú eres Dios? Si hay algo malo en tu vida, si no has sido fiel, dile, Señor, perdóname, Dios, yo quiero cambiar. Yo quiero que esto que hoy escuché me cambie. Yo quiero ser diferente. Si estás aquí sin Jesús, si hoy murieras y no sabes cuál será el final de tu alma, no se trata de iglesia, no se trata de religión, se trata de salvación. Y eso solamente lo puede dar el Señor Jesucristo. Permítame. Vamos. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Así es, fuerte o débil esté cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Vamos. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Fuerte o débil esté cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, a ti, Señor, a ti, Señor, tú eres Dios. Padre, en el nombre de Jesús, eso es lo que creemos, que tú eres Dios. Sin importar en cuál sea la situación, cuán profunda, cuán triste sea, queremos hoy que nos enseñes a alabarte, a reconocer que tú eres Dios, que el importante en nuestra vida eres tú y que contigo en nuestra barca siempre las cosas estarán bien y llegarán a buen puerto. Perdónanos por siempre dar gracias solo en el qué, y por no alabarte y adorarte por solamente quien eres tú. Enséñanos a alabar y adorar de todo corazón en los momentos más difíciles de nuestra vida. Enseña a tu pueblo, a tu iglesia, a vivir por fe, a caminar por fe. Enseña a tu pueblo, Dios mío, a ser real, a ser fiel, a amarte y amar tu iglesia, tu cuerpo. Y te ruego, Dios, que el pueblo que ha venido hoy y que ha visto
desde donde quiera que hayan visto, que hayan sido tocados por tu Espíritu Santo. Te lo ruego, te lo suplico, y desde ahora te doy las gracias y te alabo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, así de pie terminamos el servicio de hoy. De esta manera, sabemos que no podemos salir todos de un solo. Vamos a usar nada más estas puertas, solo que vayan nada más despacio, manteniendo la distancia. Los platos de las ofrendas están ahí atrás.